les va? Y bienvenidos a un programa más de Perspectivas, viernes de personaje. Y hoy, Enrique, recibimos a alguien que nos da muchísimo gusto dialogar con él, porque además de ser un súper profesional en todos los ámbitos que se ha desarrollado, es un gran amigo, lo queremos mucho. Sí, conozcamos, y aquí está su semblanza para que usted lo conozca, Augusto Chacón. Augusto Chacón Benavides nació el 13 de julio de 1961 en el Distrito Federal, pero reside en Guadalajara desde 1975. Estudió la licenciatura y la maestría en literatura en el Departamento de Estudios Literarios de la UDG. Fue presidente nacional de la Asociación Mexicana de Educación Continua, AMEC, de 1995 a 1997. Cabe destacar su valiosa colaboración en medios de comunicación como Milenio, Promomedios, fue columnista y corresponsal del periódico El Día de la hoy Ciudad de México durante 5 años, de 1993 a 1998, para Radio UDG de 1997 a 2005, colaborador en Radio Metrópoli desde 2015 y en el espacio de noticias del Sistema Universitario de Radio y Televisión desde 2013, por mencionar algunos. Su compromiso con la sociedad tapatía, la ecología y con la democracia es evidente al haber ocupado cargos como director de la Fundación Ecológica Selva Negra AC, consejero del Museo de Periodismo y miembro del consejo editorial de la revista del ITEI llamada Caja de Cristal, y desde el 2013 hasta la fecha se ha desempeñado como director del Observatorio Ciudadano Jalisco ¿Cómo vamos? Esta noche en Viernes de Personaje en Perspectivas nos acompaña Augusto Chacón. Augusto, bienvenido. Oh, muchas gracias por invitarme, Belén, Enrique, un privilegio estar con ustedes. Ya sé que esto de personaje no te gusta mucho. Pues no. Pero así se llama el programa y ahí tienes poco que decir. En ese sentido, lo demás. Pues sí, no me voy a meter con el marketing del canal. Con el marketing del canal. Augusto, primero revisamos tu semblanza, tu hoja curricular y nos damos cuenta que has tenido muchísimas actividades. ¿Cómo te defines? ¿Activista, columnista, periodista, académico, ambientalista? Yo no uso una definición. Mira, periodista no, lo fui un tiempo, hice reportajes, cubrí notas y sí me podía llamar periodista. Es una profesión que respeto muchísimo. Ahora escribo en medios, participo en medios, pero eso no me hace periodista. En el sentido que periódicamente aparezco quizá, pero en el sentido de lo que es un periodista no soy. Medioambientalista sí, soy un preocupado del medio ambiente, no he dejado los temas ambientales y preocupado sobre todo por la sociedad y la parte de la pobreza, la inequidad me preocupan. No me definiría de alguna manera precisa. Activista, ¿no? Pues activista quizá, pero también el término está un poco gastado. Sí, creo que está un poco gastado y cuando dices, bueno, soy activista, es como, y siempre lo digo como decir, no, yo soy poeta. Bueno, eso no se dice. Es una categoría que te ponen los demás, ¿no? Como el intelectual. Yo soy intelectual, eso no se dice, ¿no? Si no te lo ponen los demás, tú ni lo digas, ¿no? Claro. De acuerdo. Oye, Augusto, antes de entrar a cuestiones un poquito más personales y de tu amplia trayectoria, vamos empezando, si te parece, por lo más reciente. Jalisco, ¿cómo vamos? ¿Cuándo, cómo, dónde surge Jalisco, cómo vamos? Jalisco, ¿cómo vamos? Nace en diciembre de 2010. Y el director original de Jalisco ¿Cómo vamos?, David Gómez Álvarez, me invitó desde ese momento a ser parte del equipo temático de medio ambiente. Yo participaba en el equipo temático de medio ambiente mientras era director de la Fundación Ecológica Selva Negra. Cuando David decide irse a trabajar al gobierno de Aristóteles Sandoval y queda vacía la dirección, un buen amigo me dijo, tú deberías participar. Pues yo estoy muy a gusto en mi trabajo y la verdad no necesito. Y este buen amigo insistió 2 veces y después de 13 años de trabajar en Selva Negra dije, bueno, voy a mandar mi currículum y tenías que mandar un párrafo o 2 de intenciones, a ver cómo me ven desde afuera después de tantos años de estar en un solo lugar. Claro. Aunque de cualquier forma escribía y hacía otras cosas. Y bueno, pues para no hacer muy larga la historia, 3 meses después me llamaron y me dijeron, pues quedaron 6 y yo con eso dije, bueno, pues me siento bien. ¿Cuántos aplicaron? Aplicaron 70, según recuerdo. Wow. Me dijeron, pues está muy bien el sueldo o está muy escasa el trabajo. Y al final de cuentas, bueno, el consejo decidió que yo podría hacer un buen papel en Jalisco ¿Cómo vamos? Cuando me hicieron ya un ofrecimiento en firme, lo tomé.
por el reto, porque me gustaba abarcar mucho más que medio ambiente, aunque en Selva Negra no nos quedamos en el medio ambiente, también hacíamos trabajo social y muy importante y educativo. Pero el caso es que me gustó el reto, acepté, dejé Selva Negra, todavía participo como asesor y estoy cerca, es un lugar, además de amigos, muy querido. Y así fue como llegué a Jalisco, como vamos, al fantástico mundo de la estadística y atender a estar cruzando ese puente misterioso entre el activismo, la academia, el gobierno. Es como ese paso a desnivel que hay en los cubos que va por arriba de todo y no llega realmente a ningún lado. Todo el peatonal, ¿no? Ese te referías. ¿Qué te encontraste, Augusto Chacón, perdón, en Jalisco cómo vamos? ¿Cuál fue el nivel de institucionalización? ¿Qué se necesitaba afinar? ¿Qué fortalezas tenía? ¿Qué debilidades te encontraste? Yo lo encontré bastante bien. Tenía una fortaleza muy grande. Los equipos temáticos, estos grupos de expertos que alrededor de los distintos temas participan voluntariamente, sigue siendo una de las grandes riquezas de Jalisco como vamos. Encontré una magnífica voluntad de los consejeros fundadores y como en una organización de apenas 2 años, pues muchas cosas por institucionalizar y por hacer, no que no se hubieran hecho, sino en un proceso normal de crecimiento y de institucionalización. Lo que hemos procurado es, bueno, acercarlo más a la sociedad, que no sea una organización solo del Círculo Rojo, de los medios de comunicación, sí. Acercarnos a la sociedad. Creo que ha funcionado. Hemos hecho un esfuerzo importante para hacer divulgación, no solo hablar de estadísticas, sino hacer una pequeña traducción para que eso le diga a la gente qué tiene que ver con ella. Y hemos tratado de llevar hasta las últimas consecuencias nuestro lema, que es lo que la gente opina importa. Y con eso nos hemos relacionado con la academia, con los gobiernos, con los medios de comunicación y ha funcionado bastante bien. Debo decir que lo que hice fue continuar un trabajo que ya estaba en buena medida, tenía buenas bases y nada más, bueno, por supuesto, el estilo personal de dirigir, si hemos de parafrasear. Ahora, sin querer tirarle tierra a quien estuvo antes que tú, pues alguna debilidad te encontraste, alguna que identifiques, que digas, esto sí lo necesitaba atender de golpe al principio y que tal vez no se hizo de la mejor manera previamente. Que recuerdes algo. Lo que creo que tiene más que ver con lo que no se hizo, con lo que como la forma que a mí me gusta hacer las cosas. Creo que un trabajo en equipo más sólido, distribuir las tareas, que el equipo participara más en todo, que no fuera unívoco. Creo que eso para mí, desde mi gusto, le hacía un poco de falta. Y sobre todo esa parte de hacer divulgación, de que no se quedara como un conocimiento para los libreros. Exactamente. Pero insisto, más que una carencia, lo veo como una manera personal de ver el trabajo, ¿no? Augusto, y precisamente en este esfuerzo de divulgación, de que la gente entienda que es un observatorio que mide la calidad de vida, ¿qué tan difícil ha sido trabajar como en el ámbito de lo subjetivo? Ustedes miden términos como la felicidad, como la satisfacción, y de repente uno dice, bueno, ¿y eso cómo se mide? No es lo mismo medir o contar votos, ¿no? Que contar, pues, medir términos, insisto, tan subjetivos como la felicidad o la satisfacción. O la encuesta que hacen, ¿no? Exacto. Claro, por ejemplo, que es subjetiva. La encuesta tiene unas cosas subjetivas y tiene otras cosas objetivas. Es interesante porque cuando hablamos de la parte subjetiva que normalmente nos criticaban, tiene que ver con lo que nosotros consideramos que los demás deberían responder hacia algo. Porque ya le tenemos asignado un lugar a la felicidad, porque ya le tenemos asignado una calidad de vida. Entonces, a ojo de buen cubero todos decimos, oye, ¿cómo tú te atreves a ser feliz si tienes problemas económicos? ¿Cómo tú te atreves a decir que tienes una buena calidad de vida si pagas una renta? Sí, se nota que, claro. No es, la subjetividad está en lo que vemos en los demás. Lo que hacemos nosotros es irle a preguntar a esos demás, oye, ¿y tú cómo la ves? Sí tuvimos muchas críticas, particularmente la primera presentación de resultados. Salvador Camarena, que vino a hacer una de las presentaciones, pues hizo este juego entre sí, oye, por un lado reconocen que hay problemas económicos y por otro lado que dicen que están felices, y entonces el sarcasmo estaba a flor de piel y decíamos, que no tiene que ser una contradicción necesariamente. No es una contradicción y en eso hemos trabajado porque ahí no hay una subjetividad. Una persona que tiene problemas económicos, así sean muy severos, que no tenga empleo, y yo siempre lo digo, el momento en que abraza a su hijo y le da un beso, no está siendo pobre. Exacto. Está siendo feliz en ese momento. Y todos vamos construyendo esa felicidad. Y como dice Kant,
Pues hay que merecer, hay que ser merecedores de la felicidad. Después ya evaluaremos si lo somos o no lo somos, ¿no? Pero no nos metemos ahora tanto en la felicidad, porque también a mí me parece que corremos el riesgo de decirle a los gobiernos, sí, ahora miramos la felicidad, cuando los gobiernos tienen muchas deudas sobre cosas objetivas. Sí, que eso no sea una justificación. Exactamente. Mira, como son felices, pues nos olvidamos de la obra pública, de la inversión, de los empleos. Augusto, y en ese sentido, ¿hasta qué punto los gobiernos han respondido positivamente a Jalisco Cómo Vamos? ¿Se toman en serio el trabajo de Jalisco Cómo Vamos? Sí, se lo toman en serio. Me parece que cada vez más nos escuchan y tenemos evidencias. Estamos en el Plan Estatal de Desarrollo, estamos en los nuevos planes municipales de desarrollo de los gobiernos actuales en los municipios del área metropolitana, con indicadores que nosotros medimos. Por ejemplo, ya se ponen metas a partir de la confianza que genera la policía. ¿Y quién lo mide? Jalisco Cómo Vamos. Porque somos una instancia confiable para medir eso, porque resulta que ese dato no nos dice el todo, pero nos da una información relevante sobre el estado que guarda la seguridad y la relación sobre todo a lo largo del tiempo, y gobernados. Exactamente. Sí nos toman en serio. Hemos tratado también nosotros de tomarnos en serio, y sobre todo creo que el que nos toman en serio tiene que ver con que no estamos jugando a la política. Nuestros datos tienen sobre nosotros la enorme responsabilidad de que es lo que dice la gente, no es lo que decimos nosotros, y no se valdría de nuestra parte utilizarlo. Y no interpretan, que eso es otra cosa, ¿no? No. Porque si sacan interpretaciones que de pronto tienen que ver con coyunturas políticas o partidistas, pues se acabó el crédito. Así es. Y que eso es precisamente, Augusto, mi siguiente pregunta: ¿cómo has conseguido mantener esta confianza y esta credibilidad? No es sencilla. Hemos visto incluso casas encuestadoras muy grandes que en el mínimo descuido, ¡pum!, pierden. Unas poquitas nada más. Pierden toda credibilidad y todo sentido, por citar un ejemplo, pero hay instituciones incluso que en cualquier descuido, esto es como tan delicado. ¿Cómo lo has conseguido? Es muy delicado, y qué bueno que lo dices, porque creo que el problema que enfrenta la estadística no es tanto a causa de que las casas encuestadoras sean malas o sean buenas, o el esquema matemático empleado no sirva, es qué uso les damos. Si tú haces, y son las que más a la mano tenemos, una encuesta de preferencias electorales, y a partir de eso crees que puedes postular un futuro, va a fallar la casa encuestadora. Y las casas encuestadoras se prestaron durante mucho tiempo a decir, como aquí dicen B, dentro de 3 meses va a ser B+. Claro. Y cuando la realidad desmiente, no los desmiente su mal trabajo, los desmiente la realidad, que la gente cambia de opinión, pues parece que la que falla es la estadística o la casa encuestadora. No, es el uso que le damos. Y nosotros tenemos bien claro lo que significa lo que nosotros medimos. Y se lo decimos a los gobernantes. Aquí están estos datos. No quiere decir tira los demás elementos de decisión que tienes. Quiere decir, aquí hay un dato de lo que opina la gente que puede ayudarte a tomar una mejor decisión. Eso es lo único que dicen nuestros datos. No podemos suplir al Producto Bruto, no podemos suplir el índice de criminalidad o de natalidad. No, es nada más tomar en cuenta lo que dicen 4,5 millones de personas respecto a temas muy concretos, para que el gobernante, las empresas, otras organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, tengan en cuenta quiénes son esos y esas a quienes se dirigen. Pero también ahí tiene que ver con largo plazo y corto plazo, ¿eh? Claro. Si quieres mantener a la institución confiable a largo plazo, tienes que tomar este tipo de decisiones. Si te quieres, como muchas encuestadoras, enriquecerte de la noche a la mañana, pues mira, cambias los métodos. Vamos al corte. Estamos en Perspectivas platicando esta noche con Augusto Chacón, viernes de personaje, con el director ejecutivo de Jalisco Cómo Vamos. Augusto, nos quedamos precisamente con el tema de Jalisco Cómo Vamos, y para irlo cerrando, a mí me gustaría preguntarte si le faltan un poquito de dientes a Jalisco Cómo Vamos. Es decir, cuando hablo de dientes, se me viene a la cabeza el modelo, por ejemplo, colombiano, de estos también organizaciones, de estas asociaciones, que son un poquito más pujantes a la hora de exigir a los políticos responsabilidades. Es decir, desde exhibir quién está fallando en los medios de comunicación, desde ser mucho más claros en quién no está cumpliendo su chamba. ¿Crees que se puede eso, o es transgredir, digamos, lo que tiene que hacer Jalisco Cómo Vamos? No, es un paso natural, y de hecho en eso estamos. Recién hace el 15 de agosto estrenamos nuestro programa ¿Qué has hecho, alcalde?, donde tenemos compromisos concretos del alcalde de Zapopan y de Guadalajara con indicadores
que no solo son de ellos, son también de nosotros, y te vamos a medir esto. La intención ahí, bueno, fue acordado el trance, lo pueden ver en la página de ¿Qué has hecho, alcalde? La intención es justamente llegar al punto en que no ofrezcan aquello que no se vaya a cumplir, porque lo vamos a estar midiendo, claro, y lo vamos a estar midiendo puntualmente, y que no ofrezcan aquello que no está en su atribución. Esperamos subir pronto a algún otro municipio, quizá Tonalá, y al gobierno del estado también, para que has hecho gobernador, para tener ese puente que la gente sepa pedir y cómo se va a dar cuenta que aquello ya sucedió. Porque sí, en estas generalizaciones decimos, es que la ciudad está muy mal, bueno, ¿y qué parte de la ciudad si vivimos en una diversidad impresionante? Tremenda. Yo pongo como ejemplo en ¿Qué has hecho, alcalde? Porque vamos a poner un espacio donde la gente diga, bueno, ¿qué compromiso te gustaría a ti que tomara el alcalde? Pero no solo me digas el compromiso, ¿cómo te vas a dar cuenta que ese compromiso se cumple? Cuando uno se pone a pensar en eso, dice, ay, a ver, no está tan fácil. Para mí el triunfo va a ser cuando las personas digan, quiero que mi calle de aquí a acá esté pavimentada y tenga luz. Y ahí voy a poner una palomita. Y ahí voy a estar mirando. Ese va a ser el gran triunfo de ¿Qué has hecho, alcalde? Porque cuando decimos, arregla la seguridad, pues a ver, la de cuál, cómo, le compete a él, al gobernador, al gobierno federal, caemos en esa dilución de responsabilidades cuando como ciudadanos tenemos mucho que hacer. Eso es lo que estamos buscando. Yo no sé si esos sean dientes. A mí me gusta pensar que los dientes de Jalisco, ¿cómo vamos?, sea lo que dice la información que pone a circular, lo que concita en el entorno, y que esa mirada se vuelva un acicate para que el gobernante diga, es cierto, hay que hacer esto. Porque, y es el ejemplo que uso habitualmente, nos dicen, voy a hacer el bien, y todos aplaudimos en la campaña y las camisetas, va a hacer el bien. A ver, ¿y cómo lo vas a medir? Sí. ¿Cómo te vas a dar cuenta cuando ese bien ya sucedió? Y aquí nosotros tres encontraríamos 7 distintos indicadores, cada uno para medir ese bien. Llegar a ese tipo de acuerdos va a ser un gran logro. Ni siquiera como ciudadanos sabemos cómo evaluar realmente. Exactamente. Y además lo que decías, no solamente el que no prometan lo que saben que no pueden cumplir, sino que además, a través de esta herramienta que mencionabas, el que no se les olvida a ellos y no se nos olvida a nosotros lo que prometieron y que sí pueden cumplir, que claro, me parece que es la otra gran cara de la moneda. Claro, tenemos ejemplos en Brasil, por ejemplo, donde no solo es que no prometas lo que no está en tus atribuciones, no prometas para lo que no hay dinero. Y allá es sancionable, no por la organización, sino ya en la ley decir, oye, si tú ofreciste algo para lo que no hay dinero, tu campaña te pueden bajar de la campaña. Si estás ofreciendo cosas que no están en el presupuesto. Yo voy a traer la Fórmula 1 a Guadalajara. Pues está muy bonito. Voy a derogar la ley de gravedad, ¿no? Exactamente. Pues, esos son los dientes que yo me imagino para Jalisco. Como vamos, es decir, que la información tenga repercusión pública y por lo tanto los políticos tengan que responder. Así es, porque a final de cuentas esto será señal de algo que nos está haciendo muchísima falta en la ciudad y quizá en todo el país. Hacernos cargo de nuestro espacio público. Y espacio público no solo son las cosas, sino es el imaginario y la información con lo que andamos relacionándonos con nosotros y con las autoridades. Claro. De acuerdo. Augusto, decíamos al inicio de este espacio que has transitado por muchos caminos distintos, pero que al final igual se relacionan y por ahí van en la misma ruta. Cuando eras niño, ¿en qué de todas estas actividades que has realizado y estás realizando pensabas? O quizás ninguna. ¿Por dónde iba tu vocación cuando eras niño? Yo siempre pensé en escribir. Desde que, al menos a los 8 años, sí soy muy consciente que dije, yo quiero escribir. A los 8 años, lo tengo muy consciente, me acuerdo del momento preciso en que dije, voy a escribir. Y de hecho, me aventuré, bueno, cuando uno es niño puede soñar, dije, me gustaría escribir poesía. Escribir siempre ha sido como lo que me gusta. Como tu columna vertebral, digamos. Sí. A final de cuentas me la he ingeniado en mis trabajos para que eventualmente tengan que ver con leer y escribir, porque lo que más me gusta en el mundo es leer. ¿Y hacías poesía de niño o no? Sí, escribía algunas cosas, pero para mí, porque también era un niño muy penoso, pero sí me aventaba unos piensos fabulosos. Y de ahí surge tu vocación para estudiar letras. Sí, es que leer me gusta mucho y además el cambio a Guadalajara cuando yo tenía 14 años, cuando ya tenía un grupo de amigos, además entrando a la adolescencia, amigos que venían desde la infancia, para mí fue un rompimiento. Y lo que hice al llegar a Guadalajara, muy difícil, llegué a tercero de secundaria, lo que llegué a hacer a Guadalajara fue a encerrarme a leer. Y como en mi casa había libros y no había dificultades para de repente comprar más,
pues me dediqué ¿Y cuando les sigo dijiste haciendo a tus papás, voy a estudiar letras, no te dijeron, ¿y eso como para qué? ¿De No, qué vas no, a trabajar? No. Había buena comprensión. Había buena comprensión. Mi mamá, que era con quien vivía, mis papás ya se acababan de divorciar, pero no tuvieron mayor conflicto para que yo me enrolara. ¿Y cómo era, Augusto, la facultad de letras en ese momento? Filosofía y letras, ¿no? A finales de los 70s, inicios de los 80s. Pues era muy divertida, ¿no? Y había gente de todo y estaba bastante bien. Digo, a mí me gustó, pero yo siempre fui más hacia mí mismo, más que hacer grupo de gente, ¿no? Porque hay que decirle a nuestra audiencia, Augusto, que naces en la Ciudad de México y llegas a Guadalajara, como bien lo dices, en la adolescencia. ¿Cómo fue tu encuentro con esta ciudad viniendo de la capital, como anteriormente le decíamos, ¿no? Y en tiempos de una buena rivalidad, ¿no? Exacto, además. ¿Cómo fue tu encuentro con la ciudad y con los tapatíos? Yo me enamoré de la ciudad. Desde la primera vez que vine, a mí Guadalajara me cautivó. Era un contraste grandísimo. Sí, claro. Y el primer día que estuve aquí, que salí a las 10 de la noche, que no había nadie en la calle, dije, ¿qué pasó? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no hay nadie en la ¿Tembló calle? o qué, Sí. Era un silencio y era tan agradable, las banquetas grandes, árboles por todas partes, glorietas en cada esquina, había glorietas. ¿Dónde vivías en ese tiempo? Vivía en Vallarta San Jorge, llegamos a vivir a Vallarta San Jorge. Sí, creció bonito. En Justo Sierra, a 2 casas de las Cabales para mayor referencia. Ahí llegué y podíamos andar en bicicleta. Guadalajara, yo sigo añorando esa Guadalajara, lucho contra esa visión, soy el primero en decir, queremos que la ciudad esté bien, pero no busquemos la del pasado porque esa no va a regresar. Los camiones eran un placer, pues eran unos camiones que a mí se me hacían chiquititos de venir en el Distrito Federal. Con el metro y todo este movimiento. Pero me gustó mucho. Y con los tapatíos, bien, es una sociedad a la que no entras fácil, y menos viniendo de la Ciudad de México. Mi primer amigo, mi gran amigo, seguimos siendo amigos. Él acababa también de venir de México y pues nos hicimos amigos porque pues entrar a Guadalajara era más difícil. Claro, tengo relaciones con tapatíos, pero curiosamente en un principio fueron solo emigrados con quienes me relacioné. Pero yo estoy enamorado de la ciudad, soy un fanático de Guadalajara. Y con los tapatíos también, cuando los miras un poco y las miras un poco de lado, es una sociedad a todo dar con sus peculiaridades, pero tanto como la chilanga. Hace algunas semanas que estuvo por acá con nosotros, Doñán, le preguntábamos si había una forma de ser tapatío. Y bueno, nos respondía que sí. Yo soy menos esencialista creo que él, que no creo que haya una forma, pero ¿tú la has identificado? ¿Alguna forma tú dices, el tapatío es así? Sí, hay formas. Primero, ahorita, de hecho, la primera presentación que yo hice de Jalisco, ¿cómo vamos? Dije, los tapatíos y las tapatías, y esto decirlo así para gente que no ves de Guadalajara, que es el Salto, que es... O sea, ya en aquellos tiempos no cabía. O sea, el tapatío al que nos referimos, al que se refiere era mucho restringido, ¿no? Juan José, que además es un gran amigo, es ese grupo de gente muy vieja, de generaciones de Guadalajara, y me parece el que está en las descripciones, que se ha ido moldeando y ya es de otra manera. Claro. Y tiene que ver también con ser una ciudad pequeña, porque la pregunta que todavía yo me sigo burlando, que normalmente te hacían es, ¿y tú de quién eres hijo? Sí, cierto. O te dicen, ¿eres de los Chacón de no sé dónde o de los Chacón de tal o cual? Sí, es como que vivían en este lugar, que después se mudaron para acá y toda la hoja de vida. Sí, tienen que tener bien claro de dónde vienes y si hay una relación cercana y si pueden identificarte con alguien. Ese es el tapatismo y ya no funciona tanto. Funciona en ciertos círculos, pero ya se ha abierto muchísimo. Lo que sí es cierto es que en esas viejas apellidos tapatíos, sin poner estrato socioeconómico, generaciones de tapatíos, nunca acabas por entrar. Es más, lo ves un poco siempre como a la barrera, y si te peleas con eso, entonces tienes conflicto. Si dices, bueno, pues así es, y no pasa nada, te la pasas muy bien. Guadalajara es muy agradable. A mí me gusta, la gente también me gusta, pero sí tienes peculiaridades. Como me imagino, si tuviera la oportunidad de vivir 40 años en Puebla o en Monterrey, también tiene sus peculiaridades. Y mi familia materna es de Monterrey, tengo mucha familia allá y también tienen los regiomontanos
tienen sus peculiaridades. Además te casaste con una tapatía, ¿no? Me casé con una tapatía y mis hijos le van a las Chivas, entonces... Tapatíos como deben de ser. como la regla. Claro. Ahora, Augusto, otra etapa de tu vida, Selva Negra. ¿Qué pasaste ahí? ¿Qué viviste? ¿Qué nos puedes platicar de tu experiencia? Fue una gran experiencia. Yo trabajé en la Universidad de Guadalajara años antes, estaba ahí y Selva Negra son mis amigos. Maná, hay que decirlo para quien no lo identifique. Sí. Fernando, Ulises, Alex, Sergio, Juan, pues somos amigos de muchos años y me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes para acá? Y me fui. Entonces, fue una gran experiencia. Primero, por estar en una organización que la verdad es ejemplar y se dice muy poco en Guadalajara. Sí, mira, Maná es una organización fundamental para los tapatíos. Bueno, a ver, ahí voy a hacer un pequeño paréntesis y volvemos a la forma que somos los tapatíos. No queremos mucho lo nuestro, ¿no? Ahí, incluso tú lo sabes, como esta leyenda urbana, si los tapatíos no quieren a Maná, y Maná es amado y adorado. No, aquí en Guadalajara Maná es querido. ¿No? Yo tengo mis reservas, Tal vez en pero bueno. Chapultepec, ¿no? Maná es querido. Sí. Si lo mides en términos de la respuesta a sus conciertos, que sería la mejor manera de medirlo, es más querido en Buenos Aires, o en Los Ángeles, o en Madrid, Sí. que Sí, en verdad es Sí. Claro, sí. o en muchas partes de Colombia, Sudamérica, ¿no? ¿no? Sí. Es muy... Yo he visto, yo vi mandatarios, Zapatero, por ejemplo, abrirse paso para saludarlos. Sí, los españoles siempre te preguntan. Y también los sudamericanos, los presidentes sudamericanos, el mismo Correo alguna vez se brincó todas las trancas con tal de meterse a un camerino. Es una organización ejemplar. Puede su música gustarte o no, cada quien es libre de decir, pero como organización, como una empresa que factura en Guadalajara, que además factura en 32 países, dices, cuidado, o sea, ahí tienes una gran fortaleza y tienen que ver ellos, Maná tiene que ver con cómo es Guadalajara. Maná hay muchas otras manifestaciones culturales. Con esto regresamos, porque está muy interesante. Vamos a la pausa. Bueno, Belén, nos quedamos platicando de Maná. De Maná y de Selva Negra, Selva Negra. Que sobre todo era lo que nos decías, tampoco la hemos reconocido, a ver, en el sentido de decir, es una fundación que nace en este estado y que deberíamos de ser los tapatíos los primeros orgullosos en promoverla, en difundirla y en apoyarla, Augusto. Claro, y de hecho Selva Negra cumplió en el 27 de enero de este año 20 años de existencia. Es una ONG ya larga, antigua, que además Maná soporta económicamente a muy buen nivel y que tiene su buen prestigio. Para mí fue una gran experiencia pensar en el medio ambiente y pensar también en la sociedad, asociarnos con universidades, con la UNAM, con la Universidad de Guadalajara, por supuesto, con el ITESO y con otras organizaciones fuera del país. Fue una experiencia gratísima trabajar, conocer gente, comunidades indígenas, presidentes. ¿Y tú empezaste en su fundación? No, cuando yo entré tenía? tenía 5 años la fundación. Ya, bueno, en 1995, yo trabajando en la Universidad de Guadalajara, hice una reunión en mi casa para hablar de la primavera. Y bueno, pues estaba Arturo Curiel en aquel tiempo, estaba Fer, porque éramos amigos, le dije, oye, vamos viendo qué onda con la primavera. Y queríamos hacer cosas por la primavera hace todos esos años, ¿no? Casi 25 años. Hay temas que no se van, ¿no? Y de ahí Fernando dijo, pues vamos haciendo una fundación. Y él hizo la fundación, he estado yo más o menos cerca. Y la verdad es que mi experiencia en Selva Negra fue extraordinaria. Lo que aprendí fue grandísimo. También aporté, le di por mi toque también personal, pero fue extraordinario viajar con ellos, hacer cosas que tuvieran un impacto. Fue muy interesante. ¿Y cómo los conociste? ¿Cómo conoces a los integrantes de Maná? Entiendo a Fer. ¿Y cómo es esta parte también de viajar, no acompañándolos a un concierto, acompañándolos a temas ambientales, claro, ¿no? Activismo ambiental. Sí, totalmente. Yo los conocí de refilón a través de un amigo que nos jugábamos fútbol y resultó que él era amigo de ellos allá por 76, 77 y así los conocí. Y ahí hemos sido sombrero verde inicial, ¿no? Sí. Green Hat Show.
Y ahí nos conocimos y nos fuimos trenzando pues, el resto de nuestro desarrollo más o menos juntos. Así que así fue como los conocí. Tenemos una trayectoria, al menos en la parte de la visión social y ambiental, muy similar, se puede discutir muy a gusto. Y viajar con ellos es muy interesante. Y yo no lo hacía tanto. Yo tengo un conflicto con engentarme. No me gusta. Yo no soy y voy al estadio todos los fines de semana. No, yo nada más de pensar, híjole, es que va a haber mucha gente, ya me inhibo. Y de hecho, solo viajaba cuando había cosas que hacer de Selva Negra. Yo no me subía a la gira nada más por el fantástico mundo del rock and roll, ¿no? Cuando había cosas que hacer, pues era muy interesante y las hacíamos y a todo dar. Pero de ahí en fuera... Y aparte nace Selva Negra en un momento en el que las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, no estaban profesionalizadas. Es decir, ahorita ya ves algunas que tienen digamos, organización interna, pero en ese momento era 2 o 3 ponerse de acuerdo y vámonos a chamear. Claro, no, y además, bueno, insisto en ese tema, Selva Negra es un espejo de la organización interna que tiene Maná, que es una empresa muy seria y muy formal en todos los sentidos. Nunca han quedado mal en un concierto, por ejemplo. Pero bueno, el caso es que trabajar con ellos fue para mí uno de mis grandes aprendizajes. Además, un asunto amistoso muy divertido, porque siempre nos hemos divertido, ¿no? ¿Y te gusta su música, entiendo? Sí, claro que me gusta su música. ¿Te tocó de joven brincar y bailar con, ¿cómo se llamaba esta? Que era muy famosa en los bares, ya ni me acuerdo. Me vale. Esa, exactamente. Bueno, yo no soy muy bailarín, no. Pero al menos cantarla no está en mis. Sí, bueno, ya cuando llegas a cantar esa, más bien ya no te acuerdas. Ya no te acuerdas, vas y ya estás en un estado no recomendable. Augusto, vamos a ver fotos, ¿no? Sí, abrimos el álbum familiar y como siempre les agradecemos muchísimo a nuestros... Ándale, ¿quiénes están ahí? Cuéntanos. No sé. Es Carmen, mi esposa. Ah, no te la tomaron en esos estados, ¿verdad? No, es Carmen, mi esposa. Nos casamos en 1986. En diciembre cumplimos 30 años de casados. Sí, bueno, su ratito. Muy jóvenes entonces, ¿no? Sí, bueno, yo me casé de 25 años. Sí, ¿A quiénes tenemos ahí, Augusto? Ahí están mis 2 hijos varones. El que está directamente junto a mí es Santiago. Es músico. Wow. Y David es el mayor, es el del medio, la mayor es una mujer, y David está por terminar periodismo. Ah, qué padre. No escarmienta en cabeza ajena. Y bueno, ahí estábamos camino a una boda. Ah, mira, con Sabater. Sí, Sabater. Bueno, uno de los activos que a mí me quedó de Maná es que tengo ahora una magnífica relación con Fernando. Tenemos una amistad muy cercana, y ahí está con Santiago, mi hijo, una vez que estuvo aquí. Y bueno, yo mandé esa foto justo para decir, bueno, son de las cosas que te deja trabajar en Selva Negra. Y aunque ya me salí y demás, él y yo mantenemos una relación muy cercana. Aparte es un tipazo. No, la gente hace la filosofía tan sencilla y tan compleja a la vez, ¿no? Mira, qué padre. Bueno, ahí estamos los 3, ahí está Fernando, Sabater y yo. Estamos tomando, creo que es agua de Jamaica. Un poquito descolorida, ¿no? Sí. Que le pongan jarabe o algo. ¿Dónde era, la foto? En Madrid. En Madrid. Grabamos un programa muy interesante de los 2 Fernandos. Y fue un programa, por ahí está circulando en internet, fue muy divertido. ¿Y para quién lo grabaron, Augusto? Para una productora que hacía un programa que se llama Iconoclastas. Entonces ellos me buscaron a mí y yo cuadré que estuviera Fernando. Además tienen buena relación, Sabater y Fernando. Y dijeron, bueno, vamos haciéndolo. ¿No estuvieron en la FIL una vez? Sí, claro, también, Fernandos? En una plática, de la FIL. Entonces, eso fue en un bar en Madrid, que entramos nada más para ir al baño, luego ya nos salimos y nos fuimos a un parque a seguir platicando. Sí, claro, sí. Como se debe. A una iglesia, ¿no? Exactamente. Ahí están mis 3 hijos, Santiago, David y Sofía. Yo creo que se van a morir cuando vean las fotos que están publicando. No, están de hecho, les pedí algunas a ellos para que no se quejaran. Ahí están Sofía y David con Sabater también Fernando. Aquí. Que además él es, por supuesto, muy cercano a los adolescentes, ¿no? Escribe también mucho para ellos a través de la para filosofía. Amador, política para Amador. Sí, bueno, ahí es Carmen, la de la derecha. La otra es María. Ahí en Chapala, bueno, el mural ahí está. Digo, en Chapala. Y ahí está Sofía. Sofía, tu hija. Hijo, ya está viviendo en la Ciudad de México. Justamente ayer, 8 de septiembre,
cumplió 25 años. Mira. Así que ahí nos estamos estrenando también como papás, cumplió 25 años de papás. Sofía tiene 25 años. Y ahí está Santiago, que es músico de jazz. Ahorita está terminando un curso en Los Ángeles, ya me lo va a terminar. Y el otro integrante Santiago es de la guitarra, la otra es Masha. Masha. Los perros siempre son importantes. Las mascotas fundamentales. Bueno, y ahí está David, que como práctica profesional le tocó hacer en Jalisco Cómo Vamos. Esa es la sala de juntas de Jalisco Cómo Vamos. Mira. Y nos ha ayudado con algunos videos. Las ONGs tenemos que recurrir al trabajo voluntario y él es David. Hijo, qué padre. Sí. ¿Cómo ha sido esta etapa de papá, de esposo, Augusto? La decisión que tomamos cuando Sofía iba a nacer, ya íbamos a cumplir 5 años de casados, es pues dedicarnos a ser papás, por supuesto a hacer todo lo demás, pero la prioridad siempre fue ser papás, ¿no? Entonces ha sido fue un trabajo intenso, pero creo que muy gratificante y yo estoy seguro, cuando nació Sofía y después David y después Santiago, lo que a mí me sucedió es que todo lo demás cayó en su lugar, tomó su justa dimensión y entonces no lo dejas de hacer, pero tiene un sentido mucho más profundo. No es vida o muerte, ¿no? Así es. Y eso ha funcionado muy bien. Creo que ser papá es la labor más difícil, más compleja. Todos los días, al terminar la jornada, cierras los ojos y dices, chin, me equivoqué. No debí, bueno, mañana. Y es todos los santos días. Pero a final de cuentas se vuelve interesante. Y ahora que ya están grandes y cada quien anda por... Santiago está en Los Ángeles, se fue una temporada para una clase a una escuela de música. Sofía ya vive en la Ciudad de México trabajando. Queda David, que termina en diciembre su carrera y seguramente agarrará vuelo. Y ha sido ahora muy interesante ese espacio de libertad, ¿no? Y ya nos pasarás alguna vez la receta, o al menos a mí, de cómo hacer para vivir 30 años con tu misma pareja. Debe ser sensacional, ¿no? Y todo un reto. Sí. Hay que hacerlo cada día, ¿no? Si lo ves a los 30 años, pues es como subir el Everest. Pero si cada día vas, de repente volteas y dices, mira todo el tiempo que ya se acumuló. Qué ¿no? padre. Preguntas relámpago, Augusto. ¿Bar o café? ¿Qué prefieres? Los dos, cada uno en su momento. Los dos no tendría por qué optar, ¿no? ¿Frío o calor? Frío. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Bailar o quedarte sentado en la fiesta? Ya nos adelantaste algo. Quedarme sentado en la fiesta, no porque sea corto, sino por respeto a la estética. Me diste un buen argumento. ¿Las calmadas o las movidas? Pues depende, ¿verdad? Depende. En la adolescencia creo que... Supongo que las baladas. Las calmadas. Bueno, también las baladas eran un buen pretexto para abrazar al chico o la chica, ¿no? ¿De qué estás a favor? Estoy a favor de la libertad. Estoy a favor de la equidad. Estoy a favor de hablarnos con la verdad, decirnos lo que nos tengamos que decir y a favor de decirlo de la mejor manera. Es la única forma de salir adelante. ¿Y de qué estás en contra? Estoy en contra de la discriminación. Estoy en contra de la inequidad voluntaria como la que practicamos en México. Somos un país muy rico y voluntariamente lo hicimos en equitativo para que la mitad se la pase mal. Estoy en contra de ese tipo de inequidad obligatoria. ¿Algún talento o actividad ajena a tu carrera universitaria o profesional? Creo, no sé, me gustaría decir que como papá, quizá también un poco como amigo, creo que tengo algún talento para ser amigo y para mí es tan importante que no tengo así tantísimos, pero creo que tengo el talento también para escuchar. Creo, ¿no? Se aceptan opiniones. ¿Cómo te defines ideológicamente? De izquierda, me defino de izquierda. Sé que ahorita el término es lodoso, que no sabes muy bien qué significa, pero para mí implica la decisión tomada en consenso con la mayoría, las decisiones tomadas en función de beneficiar a la mayoría, las decisiones tomadas de cara a la mayoría. Para mí esa es la izquierda. Quizá un estado un poco más voluminoso del que tenemos ahorita sería como el rasgo de ciencia política que yo añadiría. Necesitamos un estado mucho más fuerte que justamente se preocupe
por la equidad, por la distribución de la riqueza. Ya nos has dicho que eres un gran lector, pero cuando preguntamos por el libro de cabecera a veces es complicado. ¿Pero algún libro que tú quieras mencionar? Leo varios libros varias veces al año durante muchos años. A quien no dejo de leer nunca es a Juan Rulfo. Yo creo que 2 veces al año leo Pedro Páramo y Llano en Llamas. El Llano en Llamas. Y cada vez me levanto, me hinco y digo, el día que yo pueda escribir un renglón de esos, y es mi acicate, pero además a mí me sirve metodológicamente hablando, porque entonces pone todo en su sitio también. Cuando lees las revistas o los periódicos, ya no te deslumbras con cualquiera. Ya no te apantallas Yo tanto. pondría eso y pondría la poesía de Octavio Paz, que también la tengo de cabecera, y algunos poetas amigos míos a los que leo continuamente, a Raúl Bañuelos, gran amigo, Jorge Esquinca, su primer poemario se me hace luminosísimo, y los demás también, pero ese particularmente, hablando de libros de cabecera y de Raúl Bañuelos, todo, y de hecho en mi casa, su casa, hay sobre todo libros. Lo que está en mi habitación son los libros de poesía. Lo demás eso es lo que lees en la cama, es a lo que recurro en los momentos aciagos. Vamos al corte y volvemos para Regresamos con más. el último bloque ya con Augusto Chacón. Bueno, pues ya estamos de regreso, entrando a la recta final de Perspectivas con un súper personaje, Augusto Chacón. Bueno, Augusto, rapidísimo para entrar ya, para ir cerrando también en otros temas. Nos quedamos pendientes con algunas preguntas personales. ¿Qué película ha implicado para ti algún cambio de perspectiva, de visión en tu vida? Si es que la ha habido, claro. Yo creo que varias, pero a mí me gusta citar una, y porque me gusta el género de vaqueros, la verdad. Me gusta el género de vaqueros. Y hay muchas muy importantes en mi vida, pero una que constantemente cito y creo que viene muy bien para el momento que vivimos, inclusive para la respuesta sobre ideología, es Los Imperdonables de Clint Eastwood. Sí. Es una de mis películas favoritas, particularmente cuando es una película donde no hay buenos. Pues el más malo es el que debería ser el bueno, el sheriff. Y el que acaba como haciendo justicia es el asesino. Esa mezcla me gusta de la película, y al final, cuando el asesino va a matar al sheriff, el sheriff le dice, teniendo la escopeta en la cara, no lo merezco, y Clint Eastwood le dice, no se trata de merecer, y ¡pum! Y le dispara. Es un poco lo que estamos viviendo. No se trata de merecer, yo tengo la escopeta, tú estás tirado, no me voy a poner a pensar si lo mereces o no, y es un poco lo que estamos viviendo. Por eso Los Imperdonables me gusta, y el nombre no tiene desperdicio. Claro. ¿Lees periódicos? Sí, leo periódicos, leo los locales, leo Nacional, consulto el Universal, que tiene buena actualización, La Jornada, por supuesto, recibo las columnas de opinión de Washington Post. Bueno, yo eres columnista de Milenio, hay que decirlo. Escribo para Milenio desde hace muchos años. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol. ¿Y a quién le vas? Le voy al Toluca. Bueno, y le va al Barça también, ¿eh? Ah, súper, no, claro. sí sabes de fútbol. Que irle al Barça no es una de las señales que damos los de izquierda más contundente. Totalmente. Si le das al Madrid es que estás a la derecha. Exactamente. Eso es innegable, eso es casi ciencia. Y además que no te gusta el Estado laico. También, irle al Madrid es también renunciar al Estado laico. Y a la monarquía, a la república y todo. Todo en concepto. ¿Música? ¿Escuchas? Sí, la música es parte fundamental en mi vida. Tengo un espectro muy amplio, pero para simplificar las cosas, y porque han estado conmigo desde que yo me acuerdo, parto siempre de los Beatles. Los Beatles son mi eje, me han acompañado, me ha sorprendido. Mi primer disco los tuve a los 4 años, así que han estado conmigo 51 años, y me ha sorprendido que a lo largo de 51 años que yo he venido siendo otro, ellos también. Y a cada vez que yo he venido siendo otro, ellos me acompañan y me siguen diciendo cosas nuevas. No estoy haciendo propaganda, cada quien es libre. Estoy hablando de mi gusto personal, pero la música clásica y el jazz están completamente en mi vida. Tengo un hijo que en la música clásica y el jazz va a ser su futuro. Ah, mira. La música para mí es el centro, a pesar de que sostengo que quienes crearon el universo son los poetas. Ah, mira, qué interesante. ¿Practicas algún deporte, Augusto? No, debería. ¿Desde nunca? ¿Nunca en tu vida? Jugué mucho fútbol. Jugué mucho fútbol cuando era joven, después lo dejé.
Hace unos años, cada martes hice el esfuerzo y me gusta mucho el fútbol, muchísimo. Pero me gustaría decir que es falta de tiempo, pero no, también falta de espacio. Creo que añoro la calle. Yo aprendí a jugar fútbol en la calle, entre coches, pidiendo tiempo mientras pasaba el coche. Y cuando no tienes eso, a mí yo extraño un poco eso. ¿Tuviste algún profesor que te marcara? Sí, tuve un profesor de matemáticas en la secundaria que me marcó, mi maestra de español de la secundaria, que no me acuerdo su nombre. La maestra de sexto, con quien todavía tuve relación después, me vino a buscar, sexto de primaria, Yolanda Vingardi, me marcó. La maestra Olga Castellanos de la primaria me marcó con la historia. ¿Dónde estabas? En México. En México. Esos maestros me marcaron. En la prepa un maestro que no recuerdo, que nos hablaba de la Constitución, y eso tiene mucho que ver con mi gusto ahora, extraordinario. Y bueno, ya después, yo diría, en la maestría, Kieran Cosgrove, poeta irlandés extraordinario, honorable mentor, todavía le digo, extraordinario poeta además. Él sin duda me marcó en la maestría, y los maestros, creo que todos los maestros que tuve en la maestría también me marcaron, pero sobre todo en la primaria y en la secundaria, el maestro Mario de secundaria, y yo, de estos maestros que hablo son escuelas públicas. Claro. Yo estuve en escuelas públicas. Y cuando yo salí de sexto, y no debería decirlo, yo terminé con puro 10. Yo concursé en aquel famoso concurso de la Ruta Hidalgo de los niños más estudiosos del país. Y cuando llegamos a la secundaria, el maestro Mario nos daba civismo. Y la primera clase que tuvimos en secundaria era con él, y nos dijo, ¿quién terminó con promedio entre 9 y 10 la primaria? Y bueno, varios nos levantamos. Dijo, a ver, díganme, ¿qué es un fedallín? No supimos, pues. En ese momento estaban de moda los fedallines, tomaban embajadas y dijo, ya ven, no saben nada, las calificaciones no significan nada, son unos ignorantes, así que de aquí en adelante vamos a empezar. Y ahí, o sea, llegó y dijo, ponemos el campo. Así es. Claro, olvídense de quiénes vamos son, midiendo. porque aquí vamos a empezar y hablen. Nos dio la embajada, el teléfono de la embajada de Palestina en México, dijo, hablen para que les digan ahí de qué se trata. ¿De qué se trata? Fedallín. Mira, qué interesante. Esa fue mi primera clase, y claro, un maestro de ese calibre, pues te deja marcado para Ahora, toda la vida. las clases de civismo fundamentales, Hijo, ¿no? es lo que te iba a decir. ¿Cómo Eran hacen esas falta? clases de civismo, eran magníficas. Sí. Con él Creo que hace aprendimos. falta retomar esa Sí, parte, ¿no? sí, Se ha sí, hecho pero mucho de muchísimo. competencias, esto, ¿no? De medir, indicadores, pero muy poco de conocimiento crítico, ¿no? No, Análisis, Ética, compromiso civismo, social, ¿no? hijo. Claro. Eso Y ya esta no universidad existe. tiene ahí un reto fundamental. Tiene un grandísimo reto. El reto es ser retadora. Los maestros deben ser retadores con los alumnos, deben ponerles una visión de la realidad que no parezca una continuidad de lo que traen de sus familias o de su casa o de lo que alcanzan a percibir. Un maestro tiene una visión mucho más amplia, y ese es el reto que debe poner a sus alumnos, de la clase que dé, matemáticas o física o química, civismo, por supuesto, historia. Las clases de historia que yo tuve en la primaria fueron gloriosas, y no era más que platicarnos. La maestra Sí, te Olga enamorabas de la Castellanos historia, era ¿no? Sí. campeona contándonos. Y eso me marcó también a la hora de querer escribir, pues dices, yo quiero escribir una historia así. Ay, qué bonito. Claro. Oye, Augusto, ¿y algún personaje de la historia con él o la que te identifiques o que admires? Es mucho de cliché, pero yo tengo una admiración muy grande por Benito Juárez. Benito Juárez tiene para mí una cualidad que cada vez se pierde más, y por eso es tan admirado fuera de México. Él fue un hombre de su tiempo, no fue un hombre del pasado, mirando el pasado, y no fue un hombre mirando a un futuro que no conocía. Resolvió problemas de su tiempo. Cuando lo critican por las leyes de reforma, es más no saber. Él lo que hizo fue poner al día un reclamo desde 1808. Se hablaba del grave problema de las posesiones de la iglesia. El liberalismo. Y lo decía todo mundo. Y Hidalgo tomó decisiones de su tiempo para resolver problemas de su tiempo, que a final de cuentas se convirtieron en, Juárez. Juárez. Y por eso me merece admiración. Me merece admiración, y ahora más lo cito estas últimas semanas continuamente, a Emiliano Zapata, porque si de participación ciudadana se trata, ahí tenemos el ejemplo, y de ahí para abajo, ¿no? Claro.
La participación ciudadana es un poco eso, no los balazos, pero decir esto quiero y así lo voy a conseguir y no voy a renunciar a eso que estoy buscando. Augusto, nos quedan 2 minutos. Precisamente el tema de participación ciudadana. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero vivimos una especie de amargura colectiva, yo diría, en términos, digamos, de que no vemos claro los proyectos políticos, los partidos están en un momento muy complicado, instituciones totalmente devaluadas. Pero sin embargo, creo que también podemos prender algunas luces de esperanza, por ejemplo, en Jalisco. Movimientos sociales muy combativos, organizaciones no gubernamentales que hacen su chamba, que exigen, periodistas que se esfuerzan todos los días por cubrir la verdad a pesar de todas las precariedades. Yo creo que también podemos ver otra parte, ¿no? De una sociedad tapatía que a pesar de todo lo que decimos, sí se mueve, ¿no? No, la sociedad tapatía por supuesto que se mueve. Claro, queremos a partir de las pocas señales que a cada quien nos llegan y a partir sobre todo de las expectativas que tenemos, medir lo que en realidad está sucediendo. Por supuesto que la sociedad se mueve. Tenemos una ciudad con muchísimas organizaciones de la sociedad civil, con gente que toma el control, que quiere tomar el control de su destino y además cada vez lo hace más enterada y más en comunión con los demás. Y eso es una gran ventaja. Si alguna esperanza tenemos es en este trabajo mancomunado. No podemos prescindir de nadie en esta sociedad, no podemos prescindir de los de la derecha, ni de los de la izquierda, ni del gobierno, ni de las ONGs. El chiste es cómo ponemos eso a dialogar. Mientras sigamos creyendo que el problema es una división entre ellos y nosotros, quien quiera que sea ellos y quien quiera que seamos nosotros, el espacio que media entre nuestra calidad de vida y construir una sociedad se va a seguir ensanchando. Hay un nosotros común con distintos puntos de vista que hay que poner a dialogar y no me parece que ninguno nos estorbe. Pero nos estorba la corrupción y el crimen, eso sí. Pero creo que los políticos se saben más observados que antes. Las últimas decisiones, adiós al fuero, participación democrática, todo... Lo que nos está diciendo es, los políticos no conceden nada más o se atan por nada más, ¿no? Por querer hacerlo, sino que sienten presión. Saben que mañana el votante les dice adiós. Hay una presión, hay un respeto al voto, que nos guste o no nos guste el sistema electoral, está rindiendo algunos frutos, necesita rendirnos más, pero hay que usarlo y hay que seguirle metiendo presión. Augusto, muchísimas gracias, un placer dialogar contigo, gracias por haber venido. Al contrario, Belén, Enrique, un privilegio e insisto, yo no me siento personaje, agradezco la deferencia, lo acepto porque es viernes. Bueno, no, muchas gracias. No, muchas gracias, bueno, que también que lo juzgue la gente, ¿no? Claro. Enrique, muchas gracias, Vámonos. Nos vamos, gracias a usted, muy buenas noches.